Hola queridos hermanos, qué gusto volverles a saludar y junto con todos los amigos que en esta hora se unen a esta transmisión, sean todos muy cordialmente invitados. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos da para compartir con ustedes las enseñanzas de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema muy interesante. Lo encontramos en el libro del profeta Daniel, el capítulo 9, versos 1 y 2. Hoy queremos, hermanos, ministrar acerca de la sabiduría, pero la sabiduría de lo alto. Por lo tanto, este mensaje se titula La sabiduría de lo alto. Abra su Biblia, por favor, en el capítulo 9 del profeta Daniel, el verso 1 y 2, y dice así: En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En primer lugar, hermanos, el profeta Daniel nos enseña y nos dice exactamente la fecha en que se sucedieron estos hechos. Dice que fue en el primer año del reinado de Darío, rey de los Medos. Ya estaba aproximándose el final del cumplimiento de los 70 años de las desolaciones o de la cautividad del pueblo de Judá. Entonces el profeta Daniel comienza a leer en los libros. ¿Cuáles libros está leyendo el profeta Daniel? ¿A qué libros se está refiriendo la palabra? Nada más ni nada menos a los rollos o pergaminos del profeta Jeremías, y más exactamente que nuestra Biblia puede encontrarlo en el capítulo 25 del profeta Jeremías. Allí dice la escritura que Daniel comenzó a leer muy atentamente en esos pergaminos, porque allí hablaba más exactamente acerca del cumplimiento de estos 70 años. Ya Daniel nos enseña y nos dice que ya un nuevo imperio había surgido. Por lo tanto, en estos tiempos el profeta Daniel tendría aproximadamente unos 80 años. Él fue llevado muy joven a la ciudad de Babilonia por el rey Nabucodonosor, exactamente a los 15 años de edad. Y ya iba casi que a cumplirse los 70 años. Entonces él comienza a preguntarse, ya casi se van a cumplir esas desolaciones, ya casi se van a cumplir esos 70 años, y él comienza a preocuparse y a preguntarse qué será de su nación Judá después de que se cumplan los 70 años, qué será de los jóvenes, qué serán de los adultos, qué será de todas esas mujeres, qué será de su pueblo Judá, a dónde va a ir, qué será de él. Y entonces comienza a preocuparse, y dice la Biblia en el verso 3 que él se vuelve al Señor. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Déjeme decirle, hermano querido y amigo que nos escucha en esta noche, el profeta Daniel no era una persona ignorante. Era una persona sabia, era una persona de conocimiento, porque nos dice el capítulo 1 de este libro de Daniel que el rey Nabucodonosor ordenó que fueran llevados jóvenes sin tacha, de buen conocimiento, en sabiduría, llenos de sabiduría, para que estuviesen en la corte del rey. Así que estos jóvenes eran llenos de conocimiento de la Torá, de la palabra, de la Biblia del pueblo judío. Pero lo que él necesitaba entender acerca del capítulo 25, exactamente, acerca del cumplimiento de las desolaciones de los 70 años de cautividad, esta sabiduría no la pudo entender. Con esta sabiduría, con esta ciencia que él tenía, no la pudo comprender. Así que él necesitaba algo más relevante, algo más alto, una sabiduría mucho más profunda, una sabiduría mucho más alta, y que solo Dios le podía dar. Y entonces en el verso 3 dice: y me volví mi rostro a Dios. Él se volvió al Señor a buscarle en ayuno, en oración y ruego, en cilicio y en ceniza, a pedir al Señor
le dé la sabiduría y el entendimiento y le revelara exactamente qué iba a pasar al pueblo de Judá después que se cumplieran los 70 años. Y nos dice en el verso 21 y 22 y 23 de este mismo pasaje, nos dice que aún estaba hablando en oración, dice Daniel, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volaba con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Escuche bien lo que dice: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y he venido para enseñártela, porque eres muy amado. Mire la expresión del ángel, mire la expresión de ese mensajero: he venido para darte sabiduría y entendimiento. He venido a darte la sabiduría que necesitas, la revelación que necesitas, el conocimiento que necesitas para que puedas entender qué va a suceder a tu pueblo después de los 70 años. Pero la actitud del profeta Daniel fue una actitud de sencillez, de humildad, de un sincero corazón, volverse al Señor y preguntarle al único que podía revelarle, al único que le podía dar el conocimiento, al único que le podía hacer comprender la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Entonces, hermanos y amigos, Él se le da sabiduría. A Él se le revela la visión. A Él se le revela esta palabra. Y Él entonces se llena de ese conocimiento y sabe exactamente los acontecimientos después de los 70 años y los acontecimientos futuros de su nación Israel. Pero en esta hora, hermanos queridos y amigos, quiero hacer referencia acerca de la sabiduría. ¿Sabe qué es lo que dice el libro de Efesios? En el capítulo 1, verso 17, dice que Pablo, escribiendo la carta a los Efesios, dice, para que él oraba, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, hermanos, ¿para qué pedía Pablo esta oración? ¿Para qué pedía a Dios Pablo que este pueblo fuera lleno del conocimiento de la gloria de Dios? Mire lo que dice Proverbios capítulo 5, verso 1. Dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría. ¿Sabe por qué? ¿Por qué pedía Pablo oración y le pedía y le rogaba a Dios que le diera a los efesios ese espíritu de sabiduría y de revelación? Porque, hermanos, la sabiduría es necesaria. La sabiduría de Dios es lo principal que debemos nosotros conocer. Es la sabiduría de Dios a la cual nosotros tenemos que desear, anhelar, porque es la única manera en que nosotros vamos a poder entender las Escrituras, la palabra del Señor. La sabiduría, hermano, es necesaria. Para que usted pueda escudriñar la palabra, usted necesita sabiduría, pero esa sabiduría es la de Dios. Porque Dios dice, hermanos, Dios dice que la sabiduría es la principal. Hijo mío, está atento, escucha a mí sabiduría. Primera de Corintios, en el capítulo 2, versos 6 y 7, y dice la Escritura de la siguiente manera, también el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, en el verso 6 le dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hermanos, entre nosotros los cristianos tenemos que hablar sabiduría. Y dice la Biblia que tenemos que hablar sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hermanos, y no podemos nosotros, los pastores, no podemos nosotros, cualquier ministerio, no podemos hablar de las profundidades del conocimiento de la palabra de Dios si un pueblo no tiene la madurez, no tiene la sabiduría. Y dice que esa de los que han alcanzado madurez. La palabra madurez
significa maduro, perfecto. La palabra griega, teleios. ¿Qué significa eso? Maduro, perfecto. Entonces, hermanos, aquí nos dice la Escritura que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pero esa sabiduría con que hablamos nosotros, con que comprendemos nosotros la palabra de Dios, no es humana. Dice, es una sabiduría que este siglo no conoció, que los príncipes de este siglo no conocieron, que ni siquiera Satanás conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Si Satanás hubiera conocido esta sabiduría, nunca hubiera provocado al pueblo judío, nunca hubiera provocado, hermanos, a los sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos, a decir crucifícale, crucifícale, crucifícale. Porque si no, nunca hubieran crucificado al Señor. Esa sabiduría no la poseen los hombres de este mundo. Esta sabiduría no la encontramos en las universidades. Esta sabiduría no la encontramos en el conocimiento de los libros. No la encontramos en las bibliotecas. No la encontramos en ninguna parte. Esta sabiduría viene de Dios. Tal como está escrito aquí, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Esa sabiduría que no entendemos, que no conocemos, pero que solo Dios nos las puede revelar, solo Dios nos las puede hacer entender. Pero necesitamos la madurez, necesitamos al pueblo de Dios parados, perseverando, al pueblo de Dios aferrándose cada día a la palabra de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios, para que usted pueda entender y llegar a un mayor conocimiento del Señor. Como lo dijo Pablo, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Hermanos, nosotros no podemos hablar de cosas profundas. Si el pueblo de Dios no es maduro, si el pueblo de Dios no ha crecido, si el pueblo de Dios todavía está con el Salmo 23 y el Salmo 91 y con Juan 3:16. Necesitamos conocer más de la palabra de Dios. Necesitamos profundizar más de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos exhortó y nos dijo, escudriñen las Escrituras. Y es que para escudriñar las Escrituras necesitamos primero tener la visita, tener el acompañamiento y tener la presencia del Espíritu Santo. Él es nuestra guía. Él es el único que nos da a nosotros la revelación. Mire lo que dice en 1 Corintios, ahí mismo en el capítulo 2, en el verso 9. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Entendió? Cosas que ojo no vio, cosas que usted no ha visto, cosas que no hemos visto, cosas que no hemos oído, cosas que no hemos entendido. Son las que Dios tiene preparadas para que las conozcamos. Y es para los que le aman, para los que aman su compañía, para los que aman su comunión, para los que aman su presencia, para los que desean y anhelan en su corazón el conocimiento de la palabra de Dios. Usted no se puede quedar, querido hermano y querido amigo, solamente con lo básico. Tenemos que profundizar más y buscar de esa sabiduría de lo alto. Porque dice la Escritura en el verso 10 que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña de hondo profundo de Dios. Y nosotros, tú y yo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino dice la Biblia en el verso 12 que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que usted y yo sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Usted quiere saber lo que Dios le da, lo que Dios tiene para usted? ¿Usted quiere conocer lo que Dios tiene preparado para usted? ¿Usted quiere saber los planes y pensamientos que Dios tiene para usted? Pues necesitamos de esa sabiduría, llegar al conocimiento de esa sabiduría, desear la sabiduría, anhelar la sabiduría. Y esa sabiduría está en Dios. Esa sabiduría no la tiene el mundo. Esa sabiduría no la tiene ningún hombre. Porque hay dos clases de sabiduría, según nos dice el libro de Santiago. El libro de Santiago,
en el capítulo 3, en el verso 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, escucha bien, esta sabiduría no desciende de lo alto. Esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Dice que si en nosotros hay celos amargos, que si en nosotros hay divisiones, hay contenciones, esa sabiduría es terrenal. Esa sabiduría no sirve. Esa sabiduría no nos lleva al conocimiento de Dios. Al contrario, dice que es diabólica y que es animal. Podemos ver nosotros, hermanos, los grandes hombres de Dios. Tenemos el ejemplo de nuestros gobernantes, tenemos el ejemplo de nuestros senadores, tenemos el ejemplo de nuestros representantes, de nuestros gobernadores, alcaldes, con grandes títulos, yendo a las mejores universidades, con un gran conocimiento en administración, en economía, también con diferentes títulos de diplomados, de especializaciones, maestrías, pero los vemos en corrupción, los vemos en homicidios, los vemos enrolados en cosas perversas y maldades de su corazón. Y esa sabiduría no es de Dios, esa sabiduría es animal. Podemos ver también los grandes hombres que son llenos del conocimiento, de una ingeniería, de sistemas, con gran conocimiento en los sistemas, con gran conocimiento en tecnología, pero los vemos robando a través del internet. Hacen los ataques cibernéticos para que a través de la internet poder robar, entrar a las cuentas de las personas y robar. Esa sabiduría no es de Dios, porque están usando esa sabiduría de una forma diabólica, de una forma animal y de una forma perversa. Pero dice la Escritura que la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría de Dios, es primeramente pura y luego es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es muy diferente. Entonces tenemos la sabiduría humana y la sabiduría de lo alto. ¿Y qué necesitamos nosotros? ¿Sabiduría humana? ¿Conocimiento humano? No. Necesitamos el conocimiento de Dios, la sabiduría que viene de Dios. Hermanos, entre más sabiduría tengamos, entre más conocimiento de Dios tengamos, hermanos, vamos a entender mucho más el sacrificio y la expiación que Él hizo por nuestros pecados. Vamos a entender y a profundizar más en nuestro corazón ese amor inmenso que Él tiene por nosotros. Vamos a entender mucho mejor el conocimiento de Jesús. Vamos a conocerle mejor. Vamos a querer estar más con Él. Queremos conocerle más y abundar en esa sabiduría de lo alto y conocer las Escrituras, porque hoy necesitamos ese espíritu de sabiduría para no ser engañados por hombres que hoy en día se levantan como falsos cristos y a tratar de enseñar la palabra a través de fábulas. Miren lo que dice el apóstol Pablo: yo no vine a ustedes con sabiduría humana, sino yo vine ante ustedes a predicarles en el poder de Dios, no en la sabiduría humana, no en el conocimiento humano. Necesitamos predicar, necesitamos vivir en la sabiduría, necesitamos operar en el espíritu de sabiduría y de revelación del Señor. No podemos quedarnos en los primeros rudimentos, en los primeros pasos. Tenemos que crecer. Dios anhela nuestro crecimiento. Dios anhela que usted crezca en la fe, que usted crezca en amor, que usted crezca en el conocimiento de Él. Mire lo que dice el libro de Efesios. ¿Para qué? ¿Para qué la sabiduría de lo alto? ¿Para qué Pablo quería que el pueblo de Dios se llenara del conocimiento? ¿Para qué quiere Dios que usted se llene del conocimiento? ¿Para qué quiere Dios que usted tenga sabiduría? ¿Para qué quiere Dios que usted se llene del conocimiento del Señor? ¿Para qué?
Dice la Biblia en el verso 18 del capítulo 1 de Efesios: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Mira, hermanos, la sabiduría que viene de lo alto, la revelación que nosotros necesitamos del conocimiento de Cristo, es para que nuestros ojos, nuestro entendimiento, hermanos, sea abierto, para que sepamos, dice la Biblia, para que sepamos, uno, cuál es la esperanza que Él nos ha llamado. ¿A qué esperanza fue llamado usted, hermano? ¿A qué esperanza fui llamado yo? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Es una esperanza que el mundo no tiene, que el no creyente no tiene, pero el creyente sí debe saber cuál es la esperanza a que el Señor le ha llamado. 2, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Dios quiere que conozcamos esa herencia preciosa, esa herencia incorruptible, esa herencia donde nosotros somos herederos de sus promesas, herederos y coherederos con Cristo. Y tercero, ¿cuál es la superinminente grandeza de su poder, la cual actúa en nosotros, los que creemos? ¿Cuál es la superinminente grandeza de su poder? La que opera en nosotros, la que se mueve en nosotros, si no es el poder del Espíritu Santo, si no es la presencia del Espíritu Santo. Y todo esto, hermanos, es para que usted y yo sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que usted y yo sepamos lo que Dios tiene para nosotros, para que usted y yo sepamos de todas las promesas y podemos caminar tranquilos, en paz, en conocimiento, en consolación de parte de Dios, sabiendo que estamos creciendo y llevando fruto abundante para la gloria de Dios. Tenemos que anhelar, hermanos, el conocimiento. La Biblia dice que hubo hombres en el reino de David que le ayudaron a construir su reino. Eran los valientes de David. Y entre esos valientes había una tribu que se llamaba la tribu de Isaacar. Y dice la Escritura que de esa tribu habían 200 hombres que eran entendidos en los tiempos, que eran entendidos en las señales, y por el cual el pueblo de Israel se guiaba para salir o para no salir. Entonces, hermanos, así como en el pueblo de Israel necesitaron estos hombres entendidos en los tiempos, hoy necesitamos ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. En estas señales que Dios nos está permitiendo ver, cómo esas señales se están cumpliendo, cómo esa palabra profética se están cumpliendo. Muchos dicen que no es esa palabra, muchos dicen que van a suceder otras cosas. Pero si nosotros nos llenamos de ese conocimiento, si nosotros le pedimos a Dios de esa sabiduría, Él nos la da, porque la Biblia dice que el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará abundantemente y sin reproche. Pidamos a Dios sabiduría, hermanos. El pueblo de Dios necesita sabiduría y tiene que ver con el conocimiento. A los efesios les encantaba la filosofía. Y la filosofía se deriva de dos palabras, de la palabra philos, que significa amor, deseo, y la palabra sofía en griego, que significa sabiduría. Así que la filosofía es el amor por la sabiduría. Por eso los efesios amaban la sabiduría, pero la sabiduría humana. Pero Pablo no quería esa sabiduría para ellos. Pablo quería una sabiduría especial, la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, para que ellos pudieran entender no lo que estaban viendo sus ojos, no lo que estaba pasando a su alrededor, sino ver más allá, con una visión de Dios, con una visión del Señor, que le hiciera entender la esperanza de gloria a que Él nos ha llamado. Y los efesios fueron llenos de sabiduría, porque si usted mira el libro de Efesios, es una palabra reveladora acerca de que somos salvos por la gracia, la reconciliación por medio de la cruz, la unidad del Espíritu,
el ministerio de Pablo a los gentiles. Y algo muy importante, el capítulo 6 nos enseña que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Ese conocimiento no lo tenían los efesios. Ese conocimiento no lo teníamos. Pero la Biblia dice que Dios por el Espíritu Santo nos la reveló a usted y a mí, para que caminemos en esa sabiduría. La Biblia dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. Necesitamos ser entendidos en los tiempos, hermanos. Necesitamos conocer y ser entendidos en todas las señales que están pasando allá afuera. Saber que nuestro tiempo está cerca, saber que nuestra redención está cerca, saber que no nos podemos distraer con nada que el mundo nos ofrezca, que tenemos que poner nuestra mirada, cosas que no entendamos de la palabra. Pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios revelación, pedirle a Dios que nos hable. Pero para eso tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, porque es Él el que nos enseña, es Él el que abre nuestros ojos, es Él el que nos revela, es Él el que nos da el conocimiento. Anhele la palabra, anhele crecer, anhele, hermano querido, amigo querido, conocer a Dios, conocerle más, mucho más profundamente, no por encimita. Sí, Cristo murió en la cruz del Calvario, sí, murió por mis pecados, pero eso es mucho más profundo. Por eso la Biblia dice que cuando tomemos la cena, dice que nosotros mismos debemos examinarnos. Y todo aquel que tome la copa y beba de la copa y coma del pan, debe hacerlo con sinceridad, con honestidad, porque es un acto muy sublime, es un acto muy santo, es un acto muy de Dios, que no podemos hacerlo porque no hay más que hacer o porque sí. Tenemos que tener conocimiento mucho más profundo de Dios, mucho más profundo de Cristo, porque en esa sabiduría vamos a entender mucho más ese amor perfecto, ese amor inefable, ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y podemos entender mucho mejor que Él tomó mi lugar en la cruz para darme vida, porque estaba muerto en delitos y pecados. Amigo, tú necesitas venir a Cristo. Tú necesitas echar mano de la sabiduría, de ese conocimiento que viene de parte de Dios. Pero ese conocimiento no viene si tú no recibes a Cristo en su corazón. Porque el Espíritu de Dios es el que viene a tu vida a darte la sabiduría y el entendimiento para que entienda las Escrituras. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque para él son locura. Entonces, el cristiano que tiene el Espíritu Santo en su corazón, en su vida, debe anhelar y desear cada día llenarse del conocimiento de Dios. Amigo, yo te invito para que le abras tu corazón a Cristo. Yo te invito para que hoy le abras tu corazón y te arrepientas de tus pecados y le invites a morar a tu corazón para que Él te revele, porque la Biblia dice que cuando se conviertan las personas a Cristo, Él quitará el velo de los ojos y dará un mayor entendimiento de su palabra, de su amor y de su poder. Abre tu corazón a Jesús. Dale perdón por tus pecados. Arrepiéntete y vuélvete al Señor, cual es amplio en perdonar. Y usted, hermano querido, anhele de Dios, anhele más de su presencia, anhele llenarse del conocimiento de Dios. Que el Señor les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.